Hola queridos, qué bueno volvernos a ver. Dice la Sagrada Escritura en el libro de los Romanos, el capítulo 15 y el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Interesante esa parte. Las cosas que se escribieron antes. ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo con antes? Indudablemente al Antiguo Testamento. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Este pasaje de Romanos 15:4 es muy similar al pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo, muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. O sea, esas cosas que se escribieron antes, en otro tiempo, muchas veces tienen lecciones para el pueblo de Dios actual. Nosotros tenemos que entender bien tantas lecciones que hay en la palabra de Dios, a veces escondidas ahí. Y son cosas que Dios requiere y anhela que nosotros las estudiemos, las investiguemos y saquemos lecciones poderosas para nuestra vida espiritual. Y vamos a detenernos unos minutos en el capítulo 16 del libro del Éxodo. Este capítulo es conocido porque allí el Señor envió el maná para su pueblo Israel. Y en ese asunto del maná hay unas lecciones que quizá a veces se pasan por alto, no se captan. Y desafortunadamente tanta hermosura hay en la Sagrada Escritura que se pasa por alto y no se logra ver. Pero antes de tocar este tema del maná, pidamos la bendición del Señor para que nos ayude a extraer algo para nuestra vida espiritual. Oremos. Dios eterno, vamos a abrir tu poderosa palabra. Dirígenos, Señor, a través del Espíritu Santo. Permite que los ángeles traigan grandes mensajes a nuestra vida para que nos ayuden a mejorar cada día nuestro camino delante de ti. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos directamente al libro de Éxodo, el capítulo 16. Allí al pueblo de Israel se le acabó la masa que había sacado de Egipto y quedaron sin alimento. Murmuraron contra Moisés y el Señor les iba a enviar un alimento de lo alto que ellos nunca se lo imaginaron. Jamás se imaginaban la manera como el Señor los iba a sustentar tantos años en el desierto. Dice la Biblia en Éxodo el capítulo 16 y al versículo 14, cuando el rocío cesó de descender. ¿A qué horas cae el rocío? Antes de amanecer, en el alba, antes del alba, cae el rocío. Y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿A qué horas? Con el rocío, antes de amanecer. Pero el versículo 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Interesante ese nombre. Ahora, los israelitas cuando vieron caer el maná, por supuesto que no dijeron el significado de la palabra maná. Nosotros lo conocemos, la expresión maná o la palabra maná, la conocemos como ¿qué es esto? Lo que es la palabra maná significa ¿qué es esto? No significa pan de ángeles, ni trigo del cielo, ni pan del cielo. No, 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 no. Cuando los israelitas vieron caer el maná, no dijeron ¿qué es esto? Porque no hablaban español. Dijeron maná, maná, y maná significa ¿qué es esto? Interesante eso. Entonces, lo primero que quiero que miremos es que el maná caía con el rocío. Y ese nombre maná significa ¿qué es esto? Dice la Biblia en el versículo 21 que ellos recogían cada mañana el maná, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía.
Es decir, tenían que levantarse temprano y como el maná caía en el piso, ellos tenían que arrodillarse a recoger su porción diaria. Nadie podía recoger por otro. Cada cual tenía que recoger su porción diaria, personal y para la familia. Pero antes de que saliera el sol, porque salía el sol y se derretía. Y si alguien quería dormir o le gustaba dormir hasta tarde, le tocaba bostezar todo el día. Así que tenemos 3 principios aquí. 1. El maná cae con el rocío. Mientras Israel todavía dormía en sus tiendas, ya el Señor le estaba enviando la porción diaria para ese día. En segundo lugar, la palabra maná significa ¿qué es esto? En tercer lugar, el maná caía y tocaba recogerlo antes que saliera el sol. Cuando salía el sol, se derretía y ya no quedaba nada, no quedaba nada. Ahora, el Señor dio la orden de que el maná que ellos debían consumir tenía que ser para el día, para ese día. No podían recoger de un día para otro. Un ejemplo, lunes para el martes o miércoles para el jueves, porque se dañaba y criaba gusanos. Pero dice allí, en el versículo 22, dice que en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. En el verso 23, Moisés le dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana, noten que Moisés dijo el sexto día, mañana es el santo sábado. O sea que esto corrobora que el sábado sí es el séptimo día, porque el sexto día Moisés dijo, mañana es el santo sábado. El reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Ah, qué interesante eso. El maná de un día para otro, que no sea del sexto día para el séptimo, se dañaba y criaba gusanos, hedía. Pero el maná que se guardaba del sexto para el séptimo día, el viernes para el sábado, no se dañaba ni criaba gusanos. Interesante eso. Cada fin de semana se manifestaba un triple milagro a favor del sábado. Primero, el maná caía doble cantidad el sexto día. Segundo, el séptimo día no caía maná. Y tercero, el maná que se guardaba del sexto para el séptimo día no se dañaba. Será un triple milagro cada fin de semana a favor del sábado. Dice la Biblia en el libro de ahí mismo Éxodo, capítulo 16, versículo 33, que Moisés dio la orden de tomar una vasija y colocar en ella un gomer, unos 3.7 litros de maná, y colocarlo delante del Señor para que fuera guardado para vuestros descendientes, o como un testimonio de que Él los había alimentado con maná. Debió guardarse una porción dentro del arca del pacto. Hebreos 9:4 dice que esa vasija, esa urna de oro, donde se guardó ese maná, fue colocado al lado del testimonio dentro del arca del pacto. Y el versículo 35 dice, y así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Interesante esto, queridos. Hacemos un pequeño repaso. El maná cae con el rocío. El maná no se puede recoger después de que salga el sol porque se derrite. La palabra maná significa, ¿qué es esto? Los israelitas debían guardar una porción de maná del sexto para el séptimo día. No se dañaba. Otra lección es que cada cual debía recoger personalmente lo que había de comer. Una porción de maná se guardó dentro del arca, y los israelitas comieron maná durante 40 años. A grosso modo, es lo que queremos destacar acerca del maná. Ahora,
Ese maná venía del cielo. ¿Sabe que es el único alimento que viene del cielo? Todos los demás alimentos proceden de la tierra, pero el maná procedía directamente de arriba. Esto me recuerda en una de las acostumbradas discusiones que le buscaban los fariseos, los dirigentes de Israel, al Señor Jesús. Y en una ocasión el Señor les dijo lo siguiente. San Juan 8:23, el Señor hizo una alusión al maná. Ya en Juan 6, él se había comparado con el maná, pero el maná era temporal. Los israelitas comieron maná, dijo Jesús, vuestros padres comieron maná y murieron. El que coma de este pan, haciendo referencia al mismo en Juan 6, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Pero en Juan 8:23 el Señor Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ese yo soy nos recuerda el nombre divino que le dio el Señor en Éxodo 3 a Moisés, cuando se le apareció allá en la zarza ardiendo, y Moisés le dijo, bueno, Señor, y usted me manda a Egipto, y cuando llegue allá ellos me preguntan quién lo envió, ¿yo qué digo? Y entonces el Señor le dijo a Moisés, en Éxodo 3, 13 y 14, yo soy el que soy, dígales, yo soy, me envió a vosotros. Y de ahí para acá, desde Éxodo 3:14 hacia acá, para los judíos, yo soy, era nada más ni nada menos que el eterno Dios, Yahweh, YHWH, Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, los judíos parece que se pusieron como nerviosos, porque yo soy, y ellos lo entendieron por ese lado. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cuando Jesús dijo, yo soy de arriba, dijo, yo soy. Cuando dijo que no era de este mundo, dijo, yo no soy. Metió uno entre yo soy. Yo soy de arriba. Yo no soy de abajo. Ellos entendieron algo, se pusieron nerviosos. Yo soy de arriba. Parece que está dando ese nombre divino YHWH. Pero 3 veces más, ahí en el verso 24. El Señor les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Note, si no creéis que yo soy. ¿Que yo soy qué? No dijo nada más. Si no creéis que yo soy. Da a entender que aquí Jesús está dando ese nombre divino de Éxodo 3, 13 y 14. Da a entender que Él como Dios, como divino, fue el que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo, porque dijo, yo soy, me envió a vosotros. Aquí está diciendo, si no creéis que yo soy. En el verso 28 volvió y dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Más nerviosos se pusieron los judíos, porque Jesús estaba dando un título divino que le correspondía a Dios en Éxodo 3:14. Pero finalmente se llega al clímax de esta expresión de Jesús en el versículo 58, ahí mismo en Juan 8, cuando le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso en el verso 59 tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque él se está dando el título divino del gran yo soy de Éxodo 3:14. Ahora, Jesús dice, yo soy de arriba. Interesante eso. Vamos a imaginarnos algo. Imaginémonos al maná discutiendo con un tomate. ¿Qué le diría el maná al tomate? Yo soy de arriba, porque vengo de arriba. El tomate, usted de la tierra. O con un plátano. El maná le diría a un plátano, usted de abajo. Yo soy de arriba. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Interesante expresión. Así que primera conclusión. Como el maná venía de arriba, así el Señor Jesús venía de arriba. Exactamente aplicado al Señor Jesucristo. Así como el maná no era un alimento común, el Señor Jesús tampoco era un hombre común. No era un hombre común.
Y eso en un próximo tema, Dios mediante, lo estaremos tocando con la ayuda del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la expresión, la palabra maná? Quiere decir, ¿qué es esto? Y en Marcos 4 encontramos una historia interesante donde el Señor Jesús va pasando el mar con sus discípulos y viene una tremenda tempestad. El Señor les había hecho antes de la tempestad en Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y él entonces estaba cansado, se durmió mientras pasaban al otro lado, pero él ya les había dicho, pasemos al otro lado. Que el Señor Jesús le diga a uno, pasemos al otro lado, es garantía, porque si dice pasemos al otro lado, es porque vamos a pasar, porque lo digo. Y él se durmió y vino una tremenda tempestad y a ellos se les olvidó la palabra de Jesús, pasemos al otro lado. ¿Sabe qué quiere decir pasemos al otro lado? Que vamos a pasar, porque Jesús lo dijo, ya no hay que dudar. Pero ellos en la tempestad se asustan, porque la tempestad está brava y piensa que van a morir. Entonces en el versículo 38 los discípulos lo despiertan y le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose el Señor les dijo, allá en el verso 40, ¿por qué estáis asustados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No tenéis fe en qué? En que yo les dije, pasemos al otro lado. Debieron haber tenido fe en eso y no debieron haberse asustado. Pero dice en el versículo 39 que el Señor Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En el versículo 41 está el meollo de este asunto. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oiga, interesante. ¿Quién es este? ¿Qué quiere decir maná? ¿Qué es esto? Nuevamente, Jesús no es un hombre común, como el maná no es un hombre común. Todo esto está aplicado al Señor Jesús. Todo. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Cada día, queridos, cuántas cosas maravillosas no hará el Señor en nuestras vidas, no habrá hecho que nosotros nos maravillemos y digamos, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué respuesta tan precisa? Bueno, todavía Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos y puede hacer milagros a nuestro favor. Ahora, ¿a qué horas caía el maná? Con el rocío, cuando todavía era muy oscuro. ¿Sabe que el mismo evangelista Marcos, me gusta la expresión en el capítulo 1, el versículo 35, dice un texto refiriéndose al Señor Jesús que nos recuerda la hora en que caía el maná. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, noten, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, mire, a la hora que caía el maná, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿A qué horas? A la hora que caía el maná, con el rocío, al alba, levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro. Ya el maná divino, el maná verdadero, el maná real, ya estaba cayendo de rodillas, recibiendo del Padre fortaleza, valor, para luego salir a enfrentar al diablo, a enfrentar al mundo y traernos el pan de vida, el plan de salvación. Ahora, hay una lección poderosa, queridos, en el libro de Lamentaciones de Jeremías, que yo pienso que si entendiéramos este texto de Lamentaciones, cambiaría nuestra vida totalmente. Creo. Y les voy a decir qué texto es. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículo 22 y 23. Me parece que ahí hay algo semejante al maná. Y mire lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Noten, por la misericordia del Señor, y nunca decayeron sus misericordias. Y refiriéndose a las misericordias, el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Note. ¿Cuándo son nuevas las misericordias del Señor? ¿Cuándo? Cada mañana. Cada mañana.
¿A qué hora se levantaba el Señor Jesús? Siendo muy de mañana, aún oscuro. ¿A qué horas caía el maná? Muy de mañana. ¿Cómo tenían los israelitas que recoger el maná? Como caía en el piso, tenían que arrodillarse a recogerlo. ¿Qué nos deja esta lección a nosotros? Primero, que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Hoy, usted ahí donde está, hoy, está disfrutando la misericordia de Jehová para hoy. Para mañana no. La de ayer ya pasó. Nuevas son cada mañana. El Señor no dice el viernes, el sábado, la tarde, cuando termina el sábado, no dice, bueno, hijos, aquí les mando misericordia para todos estos 6 días o para todos estos 7 días. No, no, Señor. Toca levantarse tempranito, de rodillas, y darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por la misericordia nueva para el día de hoy. Dios no le está mandando misericordia para mañana, la está mandando para hoy. La de ayer ya se fue. Tenemos que entender eso. Esto se parece a lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 6:34. Prácticamente lo mismo, dicho en diferentes palabras. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y como cada día trae su afán, pues el Señor tempranito nos manda nuestra porción de maná para el día. Para el día. Por eso hay que recoger el maná antes que salga el sol. ¿Cuál sol? Si usted se levanta tarde, no toma unos minutos para meditar, para leer la palabra de Dios, para orar. Estoy de afán, me voy de afán, tengo que salir de afán, hasta luego, por la noche cuando venga oro, por la noche cuando venga estudio la lección. No, porque ese sol de afanes le derrite el maná. Así que ahí hay una lección poderosa para el pueblo de Dios. Primero, Dios nos envía el maná diario, la bendición para el día, la misericordia para cada día. Y segundo, nos toca antes de que salga el sol, recibir ese maná. Para recibir fuerzas para soportar las aflicciones, las tentaciones, los afanes del mundo y no poner en riesgo nuestra vida eterna. Hay que tener cuidado con eso. Recordemos que el maná que se guardaba de un día para otro se dañaba, criaba gusanos y ardía, mientras que el maná que se guardaba del sexto para el séptimo día no se dañaba. ¿Por qué razón? Hay una lección poderosísima en esto y quizá no la hemos visto.